o Yanine Áñez y Samuel Doria Medina creo que tampoco tienen un buen apoyo en la vicepresidencia. ¿Cómo ven eso? Les doy solamente como para que puedan seguir comentando. Bueno, en el caso de Camacho está claro de que Pumari, su candidato vicepresidencial, pues no ha funcionado, ¿no? Pero habría que preguntarse por qué. Porque Pumari, en las jornadas de octubre, de noviembre, asumió un liderazgo, pero total, en el departamento, no diríamos en el departamento de Potosí, pero sí en la ciudad de Potosí. Una visibilidad mediática nacional muy importante, un liderazgo muy fuerte, por lo menos en esos momentos, y claro, la apuesta, ¿no? Digamos, de Camacho era: yo retengo el voto cruceño y Pumari, ¿no?, agarrará el voto de Occidente, o sea, hacer, digamos, una suerte de matrimonio entre Oriente y Occidente, de tal manera que sea redituable desde el punto de vista político-electoral. Sin embargo, yo siempre lo dije, es mezclar agua con aceite, más allá de lo que se diga de las diferencias que hubo, pequeños escandaletes de dinero aquí que le pedía o dinero allá, era mezclar agua con aceite a Camacho y Pumari. Camacho, ¿no?, claramente está ubicado a la derecha política. Es decir, si tú le preguntas a Camacho qué piensa del rol del Estado en la economía, con toda seguridad su respuesta va a ser que ese rol debe ser mínimo, que es la respuesta que toda persona de derecha haría. Si tú le preguntas lo mismo a Pumari, te va a dar una respuesta contraria. Te va a decir que el rol del Estado es importante, que el rol debe invertir, que se tiene que nacionalizar, todo eso. ¿Por qué? Porque la matriz ideológica de la cual proviene Pumari es justamente de los sectores populares, que por los errores que cometió el MAS en varias movilizaciones potosinas, no logró conectar con Potosí, ¿no? Se volvieron, ¿no?, sectores contrarios al MAS. Pero eso no quiere decir que la población potosina o los sectores que respaldan o que mantienen y que sostienen el Comité Cívico de Santa Cruz hayan dejado, digamos, su matriz izquierdista. Para nada. Y Pumari, si uno le pregunta claramente cuál es el rol, ¿no?, con eso insisto, que debe tener el Estado en la economía, te va a decir: el Estado debe crecer y la empresa privada debe ser pequeña. Y en el tema y si preguntamos lo mismo a Camacho, la respuesta va a ser contraria. Entonces, más allá de esas pequeñas divergencias que se dieron, creo que hay unas divergencias muy, pero muy profundas que tienen que ver con el trasfondo ideológico y también con las formas como se han construido los comités cívicos de Santa Cruz, que la ha construido una élite cruceña, y el de Potosí, que es una construcción del sector obrero, justamente de la Central Obrera Departamental de Potosí. Es una construcción de eso. Es algo que hice en un estudio anterior. Ahora, si en este eje están peleados, habría que ver hasta qué punto en el eje conservador o progresista funciona, ¿no? O sea, Camacho tiene un discurso, y por eso, probablemente por eso se lo ve como una persona de extrema derecha, tiene un discurso fuertemente conservador. Recordemos que las jornadas de octubre, las jornadas de noviembre, ¿no?, antes de que él suba al avión a La Paz a entregar la carta a Evo Morales, lo que hacía era, digamos que invitar a rezar a la multitud que se reunía en Santa Cruz, y él siempre decía que el cristianismo, que Jesús, ¿no?, que su concepción religiosa estaba detrás de él. Y la muestra más clara ha sido de que la persona que ha llevado la Biblia a Palacio de Gobierno ha sido él. Entonces, si uno le pregunta a Camacho si está de acuerdo con un Estado laico, ¿no?, un Estado que
que no se inmiscuya en términos de religión, es decir, que no excluya ninguna religión, que no sea un Estado confesional, ¿no? Con seguridad que Camacho te va a decir que no, ¿no? Te va a decir de que el Estado boliviano, si es que de él fuera, ¿no?, su voluntad, tendría que ser claramente confesional cristiano católico, lo cual lo convierte, por supuesto, en ese sentido, en un candidato conservador. Ahora, eso mismo le preguntas a Pumari, no lo sabemos. Se me hace que Pumari puede por ahí tener una idea sobre este tema, pero las cosas claras en este tema los tiene sin duda Camacho. Vin, ¿qué dices? Sí, estoy de acuerdo. Es decir, hay dos tradiciones, si bien son dos candidatos que aparecen de los comités cívicos en sus respectivos departamentos, hay dos tradiciones totalmente distintas en lo que respecta a los comités cívicos, ¿no? Es decir, como bien apuntaba Franz, de lo que se trata en el comité cívico potosinista, es que hay una composición social totalmente distinta, un tipo de intereses digamos, no tan distintos, pero sí una composición social distinta a la del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Es decir, los comités cívicos, ya sea el de Santa Cruz o Potosí, se aglutinan generalmente a lo largo de la historia reciente, por qué hacer con el excedente respecto al extractivismo en sus respectivos departamentos. Es decir, que en el caso de Potosí, por ejemplo, que es, creo, una demanda que aglutina a muchos potosinos, que se ha explotado en demasía el Cerro Rico, que ha mantenido a Bolivia también, y que es verdad, totalmente cierto, y que esperemos que esto no pase, o que no siga pasando ahora con el Cerro Rico, y que esperemos que esto no pase con el litio, ¿no? Es lo que aglutina, digamos, al Comité Cívico Potosinista, y lo propio con el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Hay una demanda constante al centralismo, o digamos al nivel central del Estado, para que los recursos sean los adecuados para Santa Cruz, ¿no? Porque además parece que hay un crecimiento demográfico relativamente importante que pone las cosas en tensión en Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata también es que, a pesar de estas, digamos, disparidades entre candidaturas, la estrategia de Creemos ha sido, primero, verse o, digamos, mostrarse al electorado como una candidatura outsider, ¿no? Es decir, una candidatura que viene de afuera de lo político, con supuestas nuevas ideas, pero que termina convirtiendo al partido Creemos como un partido atrapatodo. Dentro de la ciencia política, los partidos atrapatodos son los que, en términos ideológicos, como que varían de entre muchos elementos de izquierda y derecha, porque digamos que su formación es apenas coyuntural. Eso pasa cuando uno compara, por ejemplo, el programa de gobierno de Creemos con las constantes irrupciones de Creemos en la opinión pública. Y, o sea, ¿por qué es que, bueno, si bien hay un tema de coyuntural también para que Pumari y Camacho se unan, también hay que tomar en cuenta qué es el elemento discursivo que tienen en común, y ese elemento discursivo es el tema del federalismo. Ahora, obviamente parece que este tema del federalismo no ha sido tan pensado en Potosí como en Santa Cruz, porque lo que dice básicamente es que la descentralización autonómica en el país sea menos dependiente del centralismo, ¿no? Y aunque eso puede sonar bien en la teoría, departamentos como Chuquisaca, de dejar de depender del centralismo completamente, o en todo caso, en el tema de que sea como tal como lo propone Bolivia, dice no, o juntos, o Creemos, significaría casi sería como entrar al abismo, ¿no? Porque todavía somos dependientes en gran medida del centralismo. Entonces, si bien hay este elemento en común entre ambos dirigentes, parece que hay una visión, digamos, Canva, cruceña, para crear política últimamente en Bolivia, ¿no? Y es decir, que, por ejemplo, la profundización de la descentralización, así tal cual en el programa de gobierno de Creemos, es básicamente más competencias para las entidades territoriales autónomas, lo que significa federalismo. Pero esta palabra federalismo prácticamente la han quitado del programa de gobierno de Creemos, porque seguramente no cabía muy bien, o no caería muy bien, por ejemplo, en el electorado paceño
o en el cochabambino, o por ejemplo en el chuquisaqueño, si es que en Chuquisaca se sabe muy bien de qué se trata el federalismo, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención es que como estamos hablando de un partido atrapatodos y de un populismo de derecha, la estrategia está primero en mostrar a Camacho como un candidato nuevo que supuestamente tendría digamos, nuevas ideas para entrar a la política boliviana, cosa que al parecer no es así, pero de todas formas, lo que se trata es presentar a Camacho como un candidato joven, nuevo, que estaría politizando a justamente los votantes que en las elecciones de octubre y noviembre de 2019 habrían sido claves para, por ejemplo, la caída de Evo Morales, ¿no? Si es así que creemos se presenta como un partido, digamos, nuevo, pero además de populismo derecha, es porque, bueno, la gente de Creemos ya me está atacando en la transmisión, pero bueno, si es así que se presenta al populismo de derecha de Creemos como algo nuevo para la política boliviana, lo que también nos debería llamar la atención es que el tema de federalismo es básicamente, es decir, perdón, el plan de gobierno de Creemos obedece a un estudio donde se muestra que el comportamiento electoral en el electorado boliviano tiene más al medio en el occidente que en el oriente, ¿no? Entonces creo que esta, digamos, suavización del programa de gobierno de Creemos obedece justamente a eso, es decir, mantenerse un poco más al medio en el plan de gobierno, aunque Camacho parezca un extremista muchas veces, pero de lo que se trata es que es más o menos conquistar a partir del centro, al menos en lo discursivo y sin irse mucho de los extremos, para salir o cruzar, digamos, esa frontera de Santa Cruz hacia el occidente. Gracias, Vin. No sé si han visto este tema de la futura riqueza en Bolivia. La gran pregunta, y que la ha planteado Vin, sí, es que Camacho, ¿no?, tenía todas las posibilidades para ser el gran outsider. ¿Qué es un outsider? ¿No? Es un político, ¿no?, que entra a la política, pero por fuera de los partidos políticos, ¿no? Yanine Áñez no es de ninguna manera una outsider, ella ya era senadora, ya tenía trayectoria política, ¿verdad? Y él tenía esas condiciones, ¿no? O sea, por la forma como apareció en la política, por la misma juventud a la cual discursivamente él apela, etcétera, tenía las posibilidades para ser un outsider. El problema está que no solamente es suficiente venir desde fuera del campo político y no solamente es suficiente de ser joven, sino también tener capacidad de convencimiento y capacidad de discurso, que eso es algo que lamentablemente Camacho no tiene. Te podría poner dos ejemplos, por ejemplo, de casos de outsiders exitosos. El primero, Fujimori. Entró en el gobierno de Perú, pero desde fuera, y ganó en las últimas elecciones, en los últimos 30 días de las elecciones, que le bajó en las encuestas al escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero tenía esa capacidad de discurso, esa capacidad de empatía con la gente, podía llegar a la gente, tenía propuestas para todo, tenía respuestas para todo, y por eso llegó como un buen outsider hasta la presidencia, hasta estar creo que 10 años en la presidencia. Y el otro caso es de Rafael Correa. Lo mismo, un outsider que nace de fuera del sistema político, ¿no?, y que aparece de una forma pero deslumbrante en el panorama político ecuatoriano, ¿no? Pero para eso, por eso necesitas conocimiento y necesitas discurso, algo que Camacho no tiene. Tiene las condiciones, tiene un respaldo interesante de la élite cruceña hacia él. Tiene un interesante respaldo, una base electoral muy importante que está provista sobre todo las bases del alcalde Percy Fernández. Pero me parece que le falta discurso y le falta conocimiento y capacidad de respuestas a los varios elementos que tiene que trabajar en el Estado, finalmente. Claro, sí, yo les quería decir, si me permites, Vin, ¿se han dado cuenta de la riqueza Santa Cruz, Camacho, el Mutún?
Potosí, Pumari y el litio. Es la riqueza del futuro. Y si a ver en estas últimas participaciones podemos también rescatar lo que ha dicho don Ronald McLean, ex adenista, ex hombre de confianza de Hugo Banzer Suárez. Recordemos que Hugo Banzer Suárez es el último y creo que uno de los pocos cruceños que logró unir a Bolivia. Y él ha dicho, no, en este momento el papá de Camacho es mi amigo, yo lo conozco a Fernando Camacho, pero hay que apoyarlo a mesa si queremos que no vuelva el MAS. Vin, seguiremos. Bueno, sí, me parece que voy en la misma vía de Franz, ¿no? Es decir, para ser un outsider te necesitas un discurso relativamente fuerte. Y creo que la politización, o es decir, qué es lo que interpela a Camacho en sus irrupciones en la opinión pública, está muy sesgado por lo que... por, digamos, una apelación a las clases urbanas que se mezcla con un conservadurismo, porque no olvidemos que se apela mucho, por ejemplo, al tema moral en los discursos de Camacho, pero también a la religión, como bien apuntaba Franz, y al mismo tiempo sesgado también por un, digamos, antisistema, ¿no? Es decir, por un elemento antisistema en el que, por ejemplo, los viejos políticos, no importa si son Carlos Mesa, Evo Morales o Luis Arce, o Yanine Áñez, estarían corrompiendo al país. Como en los otros programas que hemos tenido, en los que hemos analizado otros programas de gobierno, pero también discursos y candidaturas, en el programa de Luis Camacho, como en el discurso de Luis Camacho, también recorre el hecho de que hay necesidad de una reconciliación entre bolivianos. Y esto no es un elemento que no tenga validez o que no tenga asidero o que no tenga fundamento, sino que busca dotarle de algo de discursividad al discurso de Camacho, valga la redundancia, en el sentido de que, por ejemplo, lo plurinacional o lo multicultural fracasan en un país como el boliviano y que, por tanto, debe evocarse la nacionalidad boliviana. Por eso mismo, creo que elementos como Ronald McLean, que vienen de la acción democrática nacionalista, la acción democrática nacionalista tiene una base fuerte en el gobierno de Banzer en 1978, hasta 1978, dado que Banzer funda el ADN en 1980, por este elemento, digamos, nacionalista que hay también en el discurso de Camacho de reconciliación entre diferencias, creo que apela a esta vieja guardia conservadora de la derecha, ¿no? Es decir, a Ronald McLean también. Pero Ronald McLean dice algo también muy interesante en su renuncia. Él dice, al parecer, Luis Fernando Camacho no está entendiendo que solo tiene a Santa Cruz y Beni, ¿no? Al final creo que solo a Santa Cruz, pero digamos con alguna representación en Beni. Y claro, tienen razón, porque lo que nos están mostrando es que los candidatos cruceños, fuera de Hugo Banzer Suárez, que ha sido, como bien decías, Wilson, uno de los pocos presidentes cruceños que ha logrado unificar, digamos, al país, aunque no sabemos muy bien de qué manera. También lo que nos está mostrando es que los candidatos cruceños, por emerger, digamos, de esas demandas regionalistas, no pueden cruzar el occidente, ¿no? Y eso tiene que ver con que no se lee muy bien de ambas partes cómo conquistar el electorado de ambas partes, ¿no? En el programa de Comunidad Ciudadana veíamos que Comunidad Ciudadana no podía politizar a Santa Cruz por el hecho de que hablaba temas muy occidentales, muy de clase media occidental, mientras que aquí lo que estamos viendo con Camacho es que hay una apelación constante a los jóvenes cruceños que estarían cansados de, no tanto, digamos, el centralismo, digamos, sí, no es tanto el centralismo, ese centralismo cruzado con otro tipo de elementos, ¿no? Entonces creo que lo outsider de Camacho tiene más referencia con digamos, un cansancio generalizado en Santa Cruz con lo paseño, lo central, que se conjuga con otros elementos más identitarios en el medio. En esta penúltima participación, Franz, adelante, por favor. Bueno, yo no sé ya qué hace Ronald McLean en la política boliviana, francamente, ¿no? Ya es no sé, aunque el término siempre es excesivo, pero es, por así decirlo, un cadáver político, ¿no? No tiene relevancia. Ahora, bueno, teóricamente puede haber sido, entre comillas, contratado por el papá de Camacho como para que él apoye en su campaña y justamente le arme el marketing político, ¿no? Pero si tú armas un marketing político, pero el jugador que tienes no es capaz de meter goles, pues es bien complicado. Y un poco creo que
que responde a eso. Lo que está pasando con Maclin es que está leyendo las encuestas. Y como decía en un anterior programa, las encuestas no es tanto el tema de la encuesta en sí misma, sino cuál es la tendencia de esta encuesta. Y la tendencia de la encuesta, por ejemplo, de las encuestas que le dan a Mesa, le dan una tendencia ascendente, una tendencia relativamente descendente a Yanine Áñez, pero Camacho está estancado en el 5 o 6% desde hace rato, es decir, no está logrando arrancar la campaña. Por lo tanto, lo lógico que puede decir cualquier marketero político, no solo Maclin, es decirle, bueno, bájate de la candidatura y hagamos nuevamente el voto útil con Carlos Mesa, pero no sé si esa idea cale muy bien por eso a la identidad Camba. Yo percibo que hay en Santa Cruz, se sienten poderosos económicamente, sienten que gran parte del electorado está concentrado en Santa Cruz y perciben también que deben tener la capacidad de decidir sobre estos temas. Pero Camacho no ha dado pues la talla, lamentablemente, ¿no? Y esto es lo que está ocasionando su estancamiento electoral. Ronald Maclin dice, no he sido un asesor a pago, dice, lo que pasa es que teniendo una amistad personal con su papá, que es de mi generación, le ayudé un poco a Fernando, pero mi propuesta era que Fernando, si quería ser un líder nacional, tenía que salir de Santa Cruz, y en eso no estaban de acuerdo el resto de los asesores, entonces yo los dejé, y por eso es que Camacho debe bajarse, porque no va a poder ser un líder nacional mientras se asiente solamente en Santa Cruz, es lo que ha dicho Ronald Maclin. Penúltima participación, Vin. Bueno, sí hay que rescatar algo de Camacho, es que creo que Camacho es uno de los pocos candidatos que reconoce abiertamente de que hay una desconfianza generalizada en el sistema político boliviano. Pero a partir de esa desconfianza, Camacho, en vez de renovar, digamos, la política, se va más bien hacia un discurso mucho más conservador. ¿Qué entiende Camacho por vieja política? Camacho entiende básicamente que la vieja política es aquella en la que se relegan intereses, digamos, más importantes como el regionalismo o lo identitario, y que por tanto ese relegamiento de intereses, digamos, más importantes para Camacho están corrompiendo a la nación. Es un discurso básicamente conservador. Pero por otro lado, como bien apuntaba Franz, lo que pasa es que, como bien dicen las encuestas, a Camacho le quedaba, digamos, en otro tipo de coyunturas, una interesante posición, que no es la que tiene ahora, que es la de negociar con Carlos Mesa para una probable segunda vuelta. Bueno, hay que decirlo también, Camacho no tiene nada que negociar ya. Está muy claro que lo que va a pasar en las próximas semanas es que se va a dar de nuevo el voto útil, y que independientemente de los partidos o de los frentes que estén en disputa, se va a dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que le queda únicamente a Camacho es renunciar y postular para una elección subnacional, que creo que le podría ir muy bien. No olvidemos que en las elecciones, o en todo caso el electorado cruceño se compone, como el electorado chuquisaqueño también, en un gran porcentaje de un voto urbano. Entonces, creo que a pesar de que hay cosas muy interesantes en el programa de gobierno de Camacho, también se comprueba aquí que los programas no ganan elecciones en Bolivia, y que a pesar de que, por ejemplo, Camacho propone terminar con el monopolio de la representación política, que eso no tiene en absoluto que ver con el conservadurismo, sino una posición mucho más radical de izquierda, en realidad, a pesar de todo eso, Camacho ha sido un mal afortunado en toda esta coyuntura. Primero, porque no ha capitalizado el voto justamente anti-MAS, sino el voto joven. Creo que esa ha sido una mala lectura. Segundo, porque las demandas, o digamos lo regionalista, todavía no permite construir proyectos nacionales, a pesar de algunos antecedentes como los demócratas en Alianza con Unidad Nacional en los últimos años, o bien Banzer Suárez desde ese capital que había construido como mandatario en La Paz y su gobierno de facto. Pero a pesar de todo eso, vemos la dificultad del regionalismo para construir proyectos nacionales, porque no capitaliza justamente las bases populares que, a pesar de tener un comportamiento tan bien conservador como demostraba el voto de Chi, todavía se mantienen o se aferran
al voto por el MAS, ¿no? Entonces creo que es una campaña que se queda con apenas un nivel de politización en lo político boliviano. Para esta última participación, antecitos, les diré, el próximo miércoles se va a hacer conocido